Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. En nombre de nuestro director, el doctor Javier García Diego, les damos una cordial bienvenida al inicio de este ciclo, nuestro ciclo anual, un ciclo que ya es parte de la tradición de la Academia Mexicana de la Historia. Nos da mucho gusto saber que hay un gran público conectado para estas sesiones y pues que hay público que ha esperado y espera anualmente siempre estar en este ciclo que es una tradición en nuestra academia. Pues hoy tenemos el gusto de contar en nuestra primera sesión, nuestra sesión inaugural, pues con la participación del doctor Rodrigo Martínez Barax. Él es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, ocupando el sitial número 2 desde el año 2015. Actualmente es el secretario de la mesa directiva de nuestra academia. Es doctor es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA, investigador de la Dirección de Estudios Históricos, también del INA, profesor en la ENA, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía y Lingüística, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Sus principales líneas de investigación son Michoacán en el siglo XVI, Orígenes del culto mariano en México, La conquista de México, Historiografía lingüística y bibliográfica de nuestro país. Pues sin más, esta tarde le voy a dejar los micrófonos al doctor Martínez Barax para que nos dicte su conferencia. Muchas gracias, querida Yasmín Jimeno. Muchas gracias por su apoyo para este ciclo de conferencias de Historia para qué. Muchas gracias también a Adolfo. Este trabajo que les quiero presentar es sobre el libro Historia para qué, de 1980. Este trabajo que les quiero presentar lo hice porque me lo pidió mi muy querido amigo, admirado colega y editor Tomás Granados Salinas, un trabajo reflexionando sobre esto, sobre lo que reflexionaron estos autores en 1980 sobre Historia para qué. Y bueno, existiendo un ciclo en la Academia Mexicana de la Historia llamado precisamente así, Historia para qué, pues me gustó mucho presentar este trabajo aquí en este ciclo, y precisamente cuando el ciclo Historia para qué está llegando a su 25, a su 25ª edición, 25 ya años se ha presentado este ciclo, y sobre esto también les quisiera hablar al final de esta conferencia, enseñándoles los preciosos carteles que se hicieron en esta Academia Mexicana de la Historia para cada uno de estos ciclos de conferencias, Historia para qué, desde 1998. Entonces, déjenme irnos en el tiempo, así le llamé esto, Historia para qué, 42 años después, Historia para qué en su contexto, en su momento y en el nuestro, porque es un libro que después de 42 años todavía tiene mucho que decirnos, bastante, como van a ver ustedes. Déjenme leerles algo de lo que preparé. En 1977, Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, designó a la historiadora Alejandra Moreno Toscano,
directora del Archivo General de la Nación, con la tarea de trasladarlo del Palacio Nacional, el Palacio de Comunicaciones, la Casa Amarilla en Tacubaya y otros repositorios, al Palacio Negro de Lecumberri, de 1900, que dejó de ser cárcel para transformarse en archivo. Un archivo ideal, con su forma de panóptico de 7 brazos, ideado por el filósofo inglés Jeremy Bentham, como cárcel modelo, que permitiría un óptimo cuidado y manejo de los documentos históricos. El traslado se realizó y el AGN se volvió un archivo seguro, eficiente, moderno, accesible, con librería y restaurante, que normó el sistema de archivos del país y se hizo presente en la sociedad mexicana. El AGN vendió y editó libros, como en 1979 la edición facsimilar perfecta del Códice Florentino y los 14 volúmenes del catálogo de ilustraciones del AGN, que descubrió un tesoro desconocido, entre otros muchos catálogos de fondos del archivo y varios libros que dejo de mencionar. Alejandra Moreno Toscano abrió a los historiadores los amplios espacios del antiguo reclusorio, ahora limpios y bien iluminados, y organizó también encuentros académicos. Uno de ellos fue una mesa redonda en 1980 sobre el sentido y la función de la historia, a la que invitó a varios historiadores y filósofos cuyos trabajos publicó ese mismo año, siglo XXI editores, con el título Historia para qué. Los invitados fueron los filósofos Luis Villoro y Carlos Pereira, los escritores Carlos Monsiváis y José Joaquín Blanco, los historiadores Luis González y González, Adolfo Gili, Arnaldo Córdoba, Enrique Florescano, Héctor Aguilar Camín y el antropólogo Guillermo Bonfil. No fue convidado el joven historiador Enrique Krause, autor, entre otras obras, de Caudillos intelectuales en la Revolución Mexicana y de Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual, que abrieron el campo de la historia intelectual de la Revolución. ¿No lo invitaron acaso debido a su pertenencia a la revista Vuelta, fundada en 1976 por Octavio Paz? Mientras que la mayor parte de los autores de Historia para qué pertenecían al bando de la revista Nexos, fundada en 1978 por Enrique Florescano y Pablo González Casanova. Un punto de discrepancia entre los dos grupos fue la cuestión de la relación de los intelectuales con el poder. Enrique Krause no se quedó callado y publicó el 21 de febrero de 1981 en el suplemento Sábado, dirigido por Fernando Benítez, del periódico 1+1, una reseña del libro con el título de Las caras de la historia, con un ataque contra la historia politizada, presentista, que Krause llamó historia Whig, siguiendo al historiador inglés Herbert Butterfield. Esta concepción de historia politizada, presentista, de varios de los autores del libro, Florescano mismo, Aguilar Camín, Córdoba y Gili, a los que yo agregaría a Bonfil, por su concepción de la historia de los pueblos indios como resguardo de su identidad en resistencia y lucha contra el colonialismo. Destacó Krause, lo cito, contra la tiranía pragmática del presente y sus legiones de Whigs, se levanta toda una corriente historiográfica que defiende los fueros del pasado. Sostiene que no solo es posible, sino necesario estudiar el pasado por su interés intrínseco en lo que tiene de irrepetido y particular, de extraño y distante. Hasta aquí, Enrique. Se celebraron 2 mesas redondas sobre historia para qué
en la segunda de las cuales, el 27 de febrero de 1981, en el Fonágora, en Miguel Ángel de Quevedo, participaron Krause, Álvaro Matute, conocedor de la historiografía mexicana, Florescano, quien se extendió en una crítica dura y aún injuriosa contra lo que consideró mala fe de Krause, al que atacó ad hominem, a lo cual siguieron los comentarios más serenos de Luis González, Monsiváis y Villoro. Al retirarse, Krause dijo, más para sí que para el diario: no entiendo esta respuesta, si yo hasta los quiero, estos cabrones, según la nota de Fernando de Ita en 1+1 el 28 de febrero. En carta al mismo periódico, el 1 de marzo, Krause criticó la versión del periodista por no mencionar la desaprobación de Luis Villoro contra las injurias personales que me dedicó Enrique Florescano. La polémica continuó en el suplemento sábado de 1+1 con las civilizadas respuestas a Krause de Gili y de Arnaldo Córdoba, a las que contestó Enrique Krause el 11 de abril de 1981. El texto de la contraportada de Historia para qué ciertamente da una visión politizada de la pregunta. Así dice: ¿para qué la historia? Para atender las urgencias y preguntas del presente, para afianzar, construir o inventar una identidad, para imponer o negar la versión de los vencedores, para rescatar la de los vencidos. En estos ensayos se recogen diversas reflexiones acerca de las cualidades teóricas del discurso histórico y su utilidad ideológico-política, y se contesta a la pregunta de por qué y para qué se rescata, se ordena y se busca explicar el pasado en el México contemporáneo. Así dice el texto. La tónica fundamental del libro, sin embargo, no es una visión politizada de la escritura de la historia, pues varios de sus capítulos, sin dejar de reconocer la relevancia para el presente del estudio del pasado, defienden una concepción amplia de los estudios históricos, basada en criterios específicamente cognoscitivos y abierta a una pluralidad de temas, enfoques y puntos de vista. Es el caso de los ensayos de Villoro, de Luis González, de Pereira, de José Joaquín Blanco y hasta del propio Florescano. El primer ensayo lleva el mismo título del libro, Historia para qué, escrito por el filósofo mexicano de ascendencia argentina, Carlos Pereira Boldrini, cuya prematura muerte en 1988 fue lamentada debido al equilibrio y la prudencia que mostró en las cuestiones que trató, como lo advirtió Krause. Es el caso de su ensayo sobre Historia para qué, algo enredado a decir verdad, pues intenta rebatir de manera amable la visión politizada y presentista de la escritura de la historia, predominante en la UNAM y otros medios universitarios en los años 70 y posteriores. Historia de clase, de buenos y malos, oficial o contestataria, reaccionaria o revolucionaria, insistiendo Pereira en que los criterios que certifican la validez de una obra histórica son cognoscitivos. Y advirtió, el papel de la historia como ideología se eleva como obstáculo formidable para la realización de su papel como ciencia. Y concluyó Carlos Pereira con una premonición sobre la historiografía ideológica y mesiánica que hoy nos amenaza. Escribió Carlos Pereira. El problema no radica en la permisible combinación en un mismo discurso de argumentos explicativos y juicios de valor, sino en el desplazamiento del discurso histórico de un campo problemático presidido por la pregunta ¿por qué? A otro donde el interrogante clave es ¿quién es el culpable? O en su caso,
¿Quién es el Mesías? Es mucho más fácil centrar el examen del proceso social en un núcleo apologético o denigrativo que buscar en serio las causas inmediatas y profundas de los fenómenos históricos. Hasta aquí Carlos Pereira. El segundo ensayo del libro, El sentido de la historia, es el de Luis Villoro, destacado filósofo mexicano del grupo Hiperión, compuesto por discípulos del español trasterrado José Gaos, pero autor también de dos primerizos pero importantes libros de historia: Los grandes momentos del indigenismo en México, publicado en 1950 por el Colegio de México, y El proceso ideológico de la Revolución Mexicana, publicado en 1953 por la UNAM, por lo que Villoro conocía el trabajo del historiador. Su ensayo es notable por la hondura y claridad del tratamiento filosófico e historiográfico. La historia es parte del interés general en el conocimiento, que es una necesidad de la especie, que atañe a un sector de la realidad, el pasado de los hombres, distinto al de las otras ciencias por su objeto específico, el hombre mismo. En un primer momento, los hombres buscan conocer el pasado para comprender el presente, la realidad. Y esta función que cumplía el mito en las sociedades primitivas, la cumple la historia en las sociedades desarrolladas. Un hecho deja de ser gratuito al conocerse, al conectarse con sus antecedentes. La historia muestra la riqueza de lo humano al tratar de revivir en su complejidad y riqueza pedazos de vida humana, y comenta que en este procedimiento está más cerca de las obras literarias que de las ciencias explicativas. La historia y la novela, continúa Villoro, son intentos por comprender la condición del hombre a través de sus posibilidades concretas de vida. Al mismo tiempo, la integración de nuestras historias en una totalidad conjura el carácter gratuito, en apariencia sin sentido, de la pura existencia. Más aún, la historia ofrece una forma de perdurar en la comunidad que lo trasciende. La lucha es también una lucha contra el olvido, forma extrema de la muerte. Y esto de la historia como lucha contra el olvido adquirió mayor relevancia después de 1980, cuando se aceleró el proceso de destrucción de bienes naturales y culturales en nuestro planeta. Como el ensayo de Pereira, el de Villoro concluye con una nota premonitoria sobre la posibilidad del fin de la humanidad, que ahora está cercana, con la conjunción de las catástrofes política, ecológica, bélica, sanitaria. Veamos lo que escribe Villoro. Sin duda, se nos ha ocurrido la posibilidad de que en una catástrofe futura, causada por los mismos hombres o por un acontecimiento cósmico, la humanidad dejara de existir. ¿No sería para nosotros una necesidad dejar un testimonio de lo que fuimos? Ante una amenaza semejante, pensaríamos en dejar alguna señal, lo más completa posible, de lo que fue la especie humana, para que, si en épocas futuras, comunidades racionales de otros planetas vinieran al nuestro, rescataran nuestra humanidad del olvido. Hasta aquí Villoro. Y paradójicamente, la posibilidad de esta catástrofe es la que le acaba dando la respuesta más profunda a la pregunta sobre el para qué de la historia. Sería, escribe Villoro, en suma, el último móvil de la historia, su para qué más profundo. Dar un sentido a la vida del hombre al comprenderla en función de una totalidad que la abarca y de la cual forma parte. La comunidad restringida de otros hombres primero, la especie humana después, y tal vez en el límite, la comunidad posible de los entes racionales y libres del universo. Vean ustedes. El tercer ensayo, de la múltiple utilización de la historia, fue escrito por el historiador Luis González y González, discípulo de Daniel Cosío Villegas,
autor del clásico Pueblo en Vilo, microhistoria de San José de Gracia, de 1968, impulsor de la microhistoria y de una prosa sabia y gozosa, maestro de Alejandra Moreno Toscano, de Florescano, de Aguilar Camín y de Krause, en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Este ensayo se ha vuelto un clásico de la historiografía, al cuestionar si es inservible la historia anticuaria y si es liberadora la historia crítica, la función de la historia de bronce, lo que Nietzsche llamó historia reverencial, y la utilidad de la historia científica, y por defender también los servicios de la historia. Prevalece, como lo vio Krause, un cierto epicureísmo distinto a la religiosidad de Villoro. Y González concluye también con una nota premonitoria pesimista, al lamentar la pérdida del carácter deportivo, gratuito de la historia, en las naciones con gobiernos totalitarios que hoy tienden a afirmarse en el planeta. Miren lo que escribió Luis González en 1980. Quizá la tendencia general de los gobiernos de hoy en día es la de influir en la forma de presentar el pasado con estímulos para las historias que legitimen la autoridad establecida y con malas caras para los saberes históricos placenteros o desestabilizadores, o sin segunda intención, sin otro propósito que el de saber y comunicar lo averiguado. El ensayo del novelista, historiador y ensayista José Joaquín Blanco, el autor más joven del libro, cercano a su maestro Monsiváis, ambos investigadores de la Dirección de Estudios Históricos del INAH que dirigía Florescano, José Joaquín decidió tratar de el placer de la historia, demarcándose de su politización. Su reflexión a un placer de índole más bien moral. En primer lugar, interroga el placer de la historia, de leer y de escribir historia, por el disfrute inmediato. Escribe que, porque esta actitud ayuda a vivir, a la alegría y aún al rapto intelectuales, porque es de suyo placentera. Pero más allá del placer inmediato, está la exaltación que produce al historiador ir descubriendo con las evidencias existentes verdades sobre historias y procesos que pueden entrar en contradicción con las verdades impuestas por el Estado, aceptadas por la gente o grupos políticos, sociales o religiosos. La historia es el juego de buscar la verdad o las verdades, con determinación, con ahínco detectivesco, por el puro gusto, pase lo que pase, a donde nos lleven los documentos, moleste a quien moleste. Así, frente a la historia falsificada, propalada por los poderes, los historiadores se vuelven, sin proponérselo, orgullosos disidentes, pues optan por la verdad histórica que van descubriendo en su propio trabajo, escribe esto último José Joaquín Blanco. Tal vez haya que incluir al propio Carlos Monsiváis en el bando presentista. Para 1980 había publicado, además de cientos de ensayos y crónicas, la antología La poesía mexicana del siglo XX, admirada por Octavio Paz, los libros de ensayos Días de guardar y Amor perdido, y las renovadoras notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX en la Historia General de México de 1976, que coordinó don Daniel Cosío Villegas en el Colegio de México. Su ensayo En Historia para qué, de Monsiváis, La pasión de la historia, desde el comienzo hace suyas y resume las perspectivas de escritura y lectura de la historia presentadas en el seminario de Lecumberri. Lo cito: la historia para agregarle al presente la inteligibilidad del pasado, para alentar la disidencia y favorecer la cohesión de grupos o naciones, para crear y leer gozosamente, para contribuir a la inserción del individuo en la comunidad,
o a la deserción, si este es el caso. También, y a esta posibilidad dedicaré mi ponencia, escribe Monsiváis, la historia para fortalecer y ampliar la conciencia colectiva, para hacer de la recuperación y el olvido selectivo del pasado un instrumento de identidad crítica. En 1970 y 71, Monsiváis había dado clases en la Universidad de Essex y releyó y leyó la literatura mexicana del siglo XIX con intensidad. Su recorrido en la pasión por la historia muestra, con su peculiar estilo, las visiones y actitudes estatales y populares de la historia desde la independencia hasta el presente. Son ilustrativos los subtítulos monsivaisescos del ensayo. Vean ustedes, Historia y Nación y viceversa. La visión de los vencidos es en la versión de los vencedores. Los propietarios de los héroes. La historia por decreto se imprime, en donde la historia se nos aparece sobre una tilma antes del 68. La corrupción y sus pertenencias. Algunas enseñanzas del 68. La internacionalización del sentido histórico. Estos son los subtítulos del ensayo de Monsiváis. A propósito de este ensayo, Krause anotó que la actitud Whig se combate también con irreverencia. Sí, pero no sé si es irreverente la conclusión muy seria de Monsiváis. Miren, hoy el sentido histórico, escribe en México, está ligado a las reivindicaciones obreras y campesinas, a las demandas nacionalistas, al crecimiento democrático de la sociedad y a las exigencias de cambio permanente. Hasta aquí Monsi. Bueno, sabemos que Monsiváis no pensaba que este sentido histórico debía imponerse a los estudios históricos profesionales, que pueden tener muy diversos paraqués. No cabe duda, en cambio, de que los ensayos de Córdoba, Aguilar Camín y Gili sí son ejemplos claros de historia presentista y politizada. Para 1980, Arnaldo Córdoba, historiador y politólogo, había escrito sus libros más importantes. El breve, La formación del poder político en México; el extenso, La ideología de la Revolución Mexicana, la formación del nuevo régimen; La política de masas del cardenismo, estos tres publicados por Ediciones Era; y La clase obrera en la historia de México en una época de crisis, 1928-1934. Todos con un amplio manejo de fuentes sobre un fenómeno vital del México contemporáneo, la ideología de la Revolución Mexicana, fundamental para entender la química de la difícil transición del régimen priista al democrático. Pero este reconocimiento llevó a Córdoba, en su ensayo titulado La historia, maestra de la política, a una visión que, notó Krause, magnifica el papel y la vocación del Estado mexicano y de esta forma reduce las articulaciones complejas, contradictorias, varias, plurales de la sociedad civil. El propio Córdoba reconoció su estatalismo en su respuesta del 21 de marzo de 1981. En 1977, el historiador y narrador Héctor Aguilar Camín había publicado La frontera nómada, Sonora en la Revolución Mexicana, en siglo XXI Editores, que dio una nueva complejidad al estudio de la revolución y una versión alternativa sobre sus triunfadores y beneficiarios, con todas las exigencias de una tesis de doctorado del Colegio de México. Sin embargo, su contribución a Historia para qué, titulada Historia para hoy, es presentista y politizada. Tal como lo señaló Krause, da una visión polarizada de la situación en México, dividida entre los poderosos, el gobierno, los patrones, y los subordinados y críticos. Esta división
se sustenta en la idea de la contraposición de dos rebeliones, la estudiantil de 1968 y el golpe de Estado financiero de 1976. Krause se burla de manera premonitoria de cómo, a fuerza de realismo, la historia crítica se transforma en bronce y los beligerantes historiadores jóvenes, antiautoritarios en 68, estatistas en 80, corren el riesgo de terminar adoptando el libreto histórico sobre cuya negación radical han construido toda su obra, la historia oficial. Como puede verse, esta visión clasista de la historia mexicana anticipa la visión polarizada que transmite el gobierno actual. Adolfo Gili, bonaerense, nacido en 1928, militante trotskista exiliado en México y encarcelado en Lecumberri por su participación en actividades clandestinas, donde escribió su clásico La Revolución Interrumpida, de 1971. Gili tituló su capítulo La historia como crítica o como discurso del poder, con la más extrema posición según la cual toda historia es historia interesada en términos de clase social. Aquí también Gili parece anticipar algunas de las nociones históricas hoy propaladas por nuestro presidente historiador, como lo llamó Krause. Gili contestó a la crítica de Krause el 7 de marzo de 1981. Aunque no es objeto de la crítica de Krause, menciono entre los defensores de una historia politizada presentista al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, que en 1980 estaba madurando las ideas de su libro México Profundo, una civilización negada, de 1987. En su ensayo titulado Historias que no son todavía historia, destaca que lo que hasta ahora se ha escrito sobre las historias de los pueblos indios de México es ante todo un discurso del poder, a partir de la visión del colonizador, para justificar su dominación y racionalizarla. Posteriormente, continúa Guillermo Bonfil, la historia precolonial fue recuperada por el criollo y después por el mestizo, desde el siglo XVIII, como un argumento de legitimación. Y los indios, una vez más, quedaron al margen de la historia. Frente a la historia colonizada, Bonfil defiende la conciencia histórica y liberación india, que critica las concepciones oficiales pretendidamente científicas acerca de la historia y la sociedad precolonial. Una historia en la que no se trata de reconstruir el pasado tal cual fue, sino de proponer un futuro que arropa como discurso restaurador de una edad de oro, consustancial a la identidad étnica y a su expresión política, la etnicidad o conciencia de la diferencia. Por ello hay diferencias sustanciales entre la concepción india de la historia y la occidental, en contra de tesis sostenidas a lo largo del tiempo por los colonizadores. Poco lugar deja Bonfil para una historia científica normal, considerando que los indios son seres humanos comunes y diferentes como cualquier otro ser humano, que pueden ser estudiados con los instrumentos y el aparato crítico de la historia. Característica de la historia indígena, reconoce Bonfil, es su utilización de datos de diferente naturaleza y origen que no siempre reúnen los requisitos establecidos para considerarlos datos históricos legítimos. Además, debido al aislamiento y marginación y a la falta de formación académica de los historiadores indios, se encuentran en algunas, estoy citando en todo esto a Bonfil, se encuentran en algunas obras, si se juzgan solo con criterios académicos, ejemplos de falta de rigor, inconsistencias metodológicas, escaso discernimiento crítico en el uso de los datos, fundamentación insuficiente en las conclusiones y muchas debilidades más. Con todo,
Bonfil destaca la importancia de esta nueva historia india, de la cual menciona algunos ejemplos de tema andino, todos ideologizados y fundamentalistas. Y destaca que, pues, que Bonfil pues, retome este ejemplo de estas visiones fundamentalistas de la historia andina como alternativa para la historia de los indios mexicanos, sin reconocer los inicios de la elaboración de una historia india, o más bien de múltiples historias indias, que se comenzaba ya a hacer desde a escribir basadas en documentos escritos en las propias lenguas indígenas desde los años 50 o antes, desde los años 40. Va a considerar la que iniciaron en los años 50 el padre Ángel María Garibay y Miguel León Portilla en el estudio y difusión de la lengua y la cultura y la historia de los pueblos nahuas, particularmente basados en la obra de Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores nahuas. Y sobre esto pues va a haber varios ejemplos, el de Anderson y Dibble, que tradujeron el Códice Florentino al inglés, y que en 1976 también James Lockhart descubrió la gran cantidad de documentos en náhuatl y otras lenguas producidos en los pueblos de la Nueva España, además de los escritos en español o en latín, que hacen posible no una historia india, sino múltiples historias de pueblos indios. Y no dejó de aumentar la producción de ediciones y estudios de documentos en lenguas y de códices prehispánicos y novohispanos, además de los avances de la arqueología, que estudia ya no solo a los reyes, sacerdotes y guerreros en sus palacios, templos y guerras, sino a toda la población en sus asentamientos a lo largo del tiempo, en los varios aspectos de su vida. Y esto es lo que ya se sabía en 1980, que no aparece muy considerado en el estudio de Bonfil, Guillermo Bonfil, sobre la historia indígena. El ensayo de Enrique Florescano es el más extenso de Historia para qué. Autor para entonces de Precios del maíz y crisis agrícolas en México, de Estructuras y problemas agrarios en México, época colonial, y del extenso estudio sobre la época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico, en la citada Historia General de México, Florescano era uno de los principales impulsores en México de la historia económica y social y de la apertura de la historia a nuevos temas, y había iniciado una reflexión sobre la escritura de la historia en México. El propio Krause reconoció la solvencia académica del ensayo de Florescano, que efectivamente tiene con buenos autores, bien leídos e ideas vigorosamente expresadas. El ensayo se titula De la memoria del poder a la historia como explicación y muestra cómo la historia desde los orígenes ha sido influida por el presente y las luchas de poder. Pero a partir de la Ilustración, el interés por el pasado comienza a ser inducido por el porqué. Según Florescano, la primera gran obra de la historiografía moderna es The Decline and Fall of the Roman Empire, de Edward Gibbon, cuya inspiración le vino en Roma el 15 de octubre de 1764, cavilando entre las ruinas del Capitolio, mientras los frailes descalzos cantaban vísperas en el templo de Júpiter, según su autobiografía de 1796. Florescano destaca el positivismo de Leopold von Ranke, que insiste en el acopio de documentos minuciosamente estudiados y criticados, con el fin de conocer la verdad de las cosas. Con sus discípulos, sin embargo, aumentó la publicación de documentos como fin en sí mismo, sin aspiraciones explicativas. Y, según Florescano, la perspectiva de una historia totalizadora la desarrolló Karl Marx, quien, a partir del estudio empírico del capitalismo inglés, construyó un modelo teórico general del modo de producción capitalista. Pero en el siglo XX las pretensiones totalizadoras de la historia
se perdieron, considera Florescano. La historia se dividió en compartimentos, estancos, y aún la incorporación a la historia de otras disciplinas, como la economía, la antropología, la sociología, la psicología, respondiendo a los retos que trajeron los cambios acelerados del presente, no consiguieron retomar una aspiración explicativa totalizadora. El ensayo de Florescano da una visión ciertamente politizada de la escritura de la historia de México durante el periodo novohispano. Hubiese podido comenzar con el prehispánico. Y también en el siglo XIX, con la división entre historiadores liberales y conservadores, que continuará en el siglo XX con la historiografía de la Revolución Mexicana. Pero también rastrea Florescano el momento del siglo XX cuando la historia en México se vuelve crecientemente profesional, realizada en universidades e institutos, encaminada a establecer verdades con base en documentos bien estudiados y entendidos, con preguntas, propósitos, temas, metodologías y técnicas variadas que se fueron ampliando con el paso del tiempo y el descubrimiento de fondos documentales. Como el resto del mundo, México vivió lo que el historiador francés Pierre Nora llamó l'éclatement de l'histoire, el estallido de la historia. Esta profesionalización ha alejado a la historia de determinaciones estatales y políticas inmediatas. Pero Florescano procedió a considerar las condiciones gremiales de la producción del conocimiento histórico en los tiempos recientes, siguiendo al francés Michel de Certeau. Y esta consideración lo condujo a una crítica severa de la organización y el rumbo de los estudios históricos actuales. Cuestionó el gremio entero de los historiadores, que acusó de ser cerrado, mercantilista, con prácticas de poder, corrupto y finalmente desconfiable, con lo cual propuso organizar científicamente el trabajo del historiador y politizar la investigación a través de la participación representativa y democrática de quienes la realizan. Esto propuso Enrique Florescano. Con esta crítica destemplada al medio historiográfico, Enrique Florescano terminó mal un artículo bueno. Tal vez se dejó llevar por la lucha que encabezaba a favor de la historia económica y social, hasta entonces desatendida. Sin embargo, no abandonó su actitud crítica hacia el gremio de los historiadores, que lo llevó en 2005 a renunciar a la Academia Mexicana de la Historia, de la que era miembro desde 1989. Con todo, Florescano estaba lejos de una visión cerrada de la historia. Si se juzga por sus trabajos de temas varios y por los seminarios en los que organizó la investigación de la Dirección de Estudios Históricos, del INAH, que dirigió entre 1971 y 82. Son los seminarios de historia urbana, de historia de las mentalidades, de la agricultura, de los empresarios, de las mujeres, la cultura nacional, del arte, de historia oral, entre otros. Pero con su crítica exagerada al gremio de los historiadores, con base en sus condiciones de existencia, Florescano se prestó a la crítica que le hizo Krause por su ideal, según la cual toda historia está marcada por los intereses pragmáticos políticos de quien la intenta, lo cual desemboca ipso facto en la relativización de la verdad objetiva. Menciono por otro lado que cuando Florescano citó el pasaje de la autobiografía de Gibbon sobre su visión en el Capitolio, no pensó que implicara el sentido político de la historia, de su historia, sino por el contrario, el inicio de la emancipación de la historia de su subordinación política. Así se definieron las cosas entre estos dos grandes de la historia mexicana, mis maestros ambos. Es de advertirse la relevancia premonitoria para nuestro presente de los ensayos que componen el libro Historia para qué. Los que defendieron más claramente una visión abierta del estudio de la historia
Pereira, Villoro, González, Blanco, a los que se sumó Krause, ellos presintieron los peligros de la historiografía estatalista, autoritaria y aún mesiánica, una variedad de la historia de bronce, así como la posibilidad de la destrucción de la vida humana, que redimensiona sin duda el sentido del trabajo del historiador. Y los ensayos que defendieron una visión presentista del estudio de la historia, Florescano, Córdoba, Aguilar Camín, Gili y Bonfil, muestran una visión definida en términos políticos, de clase social y aún de grupo étnico, que anticipa la politización clasista, patriotera, indigenista, mesiánica de la historia que impulsa el gobierno actual. Hoy, frente al ogro filantrópico, se han suavizado las diferencias entre los grupos de las revistas Nexos y Vuelta. Letras Libres desde 1999, dirigida por Krause. Pero será bueno reconocer que la concepción politizada de la historia defendida por los intelectuales de Nexos fue retomada por el gobierno actual, que pretende controlar los estudios históricos y científicos con criterios politizados. Por ello, la crítica de Krause de 1981 adquiere relevancia en el debate actual sobre el para qué de la historia. Por cierto, Krause no piensa que el historiador no deba tener pasiones o compromisos políticos. Puede tenerlos. Aquí estoy citando a Enrique Krause, pero debe introducir una sana distancia entre ellos y su investigación si quiere ser objetivo. Esa es la base de su crítica a las versiones extremas de la politización histórica, presente en los ensayos de Florescano, Aguilar Camín, Córdoba y Gili, el pasado para el poder, y de su defensa de los ensayos de Pereira, Villoro, González y Blanco, el pasado para el saber. A mi juicio, escribe Krause, la historia busca un objeto codiciado por todos los sucesivos presentes, la verdad. Y sin embargo, a propósito de la búsqueda de la verdad como motivación central de la historia, es peculiar que la palabra misma verdad es poco utilizada a lo largo del libro Historia para qué, y no solo por los autores presentistas. A veces la verdad es implicada, como lo hace Pereira con expresiones como cognoscitivo. Y el autor que muestra el placer del historiador por descubrir la verdad, siempre impredecible, maravillosa o molesta, fue José Joaquín Blanco. Esta preocupación de Krause por la primacía de la búsqueda de la verdad en la historia también ha adquirido virtudes proféticas frente a los gobiernos tiránicos que se afirman crecientemente en los países del mundo y buscan coartar la libre búsqueda y la difusión de verdades por historiadores, científicos y periodistas, lo cual ha sido llamado el reino de la posverdad. Y refiriéndose al impredecible y peligroso presente, Krause acota, cercano nuevamente a Villoro, no es la primera vez que en el mundo hay una sensación crepuscular, ni la primera vez que corroe la injusticia y la enajenación. Conocer estos ecos del pasado no cambia la realidad, quizá tampoco enseña cómo cambiarla, pero ayuda a soportar mejor la carga, porque de algún modo la vuelve relativa. Desde los años 80 del siglo pasado fue muy cuestionada la pretensión de la historia de conocer la verdad. Y aunque ciertamente la verdad con B mayúscula es incognoscible o no existe, sí prevalece entre los historiadores el criterio básico de buscar siempre acercarnos a la verdad de cada asunto, a las múltiples, problemáticas y provisionales verdades de nuestra condición, de la manera más rigurosa y documentada posible, con la esperanza de que aparezcan documentos que nos permitan dilucidar mejor las cosas que pasaron. La búsqueda honesta y profesional de la verdad de cada cosa que nos interesa es trabajo del historiador, que no se distingue en esto del de los demás científicos naturales o sociales y de los periodistas. Pero esta exigencia de buscar y transmitir la verdad choca frecuentemente
como lo anticiparon Luis González y José Joaquín Blanco, con las versiones de las cosas que buscan imponer los autócratas. La cuestión de la verdad, defendida y buscada de principio por los historiadores, adquiere un valor de insignia frente al discurso oficial actual, ajeno a la percepción racional y dialogada del mundo, que no ha dejado de sustituir el análisis crítico de las situaciones de naturaleza compleja y delicada por el ataque ad hominem contra periodistas o estudiosos. Hace ya varios años, la situación de México y del planeta entero se ha puesto crecientemente difícil y complicada, por lo que uno y otro requieren de gobiernos informados y formados, sabios, inteligentes y sensibles, que actúen de manera coordinada para intentar resolver la situación de nuestro planeta enfermo, que puede culminar pronto con la extinción de la humanidad y del mundo tal como lo conocemos. La llegada del nuevo gobierno a México, con su dosis de irracionalidad y de agresividad hacia las instituciones democráticas y culturales, ha empeorado la situación, a menos que se considere que en la era actual de la inexorable tiranización de los gobiernos del planeta, México se esté posicionando. La búsqueda y defensa de la verdad y de la racionalidad por los historiadores y los científicos es nuestra única esperanza como especie, porque nuestros problemas son reales, requieren ser conocidos como son, en su complejidad, para tener alguna oportunidad de ser resueltos. Si la palabra verdad no fue muy utilizada en Historia para qué, otra palabra escasa es la palabra archivo o documentos y afines. Curiosamente, pues el coloquio que organizó el libro se realizó en el Archivo General de la Nación. Quien más las utilizó fue Florescano, gran editor de documentos históricos. En términos generales, la necesidad de la consulta de documentos en los archivos se da por entendida. Hablando del placer de la historia, el trabajo con documentos es uno de los más grandes. Son verdaderos viajes en el tiempo en los que oímos vivos a los hombres que escribieron o dictaron los documentos o cuyas palabras fueron registradas. Es motivo de particular orgullo descifrar los documentos más abigarrados. Otro placer que da la documentación histórica es que ella no se hizo para resolver las preguntas que queremos contestar y muy frecuentemente nos presenta realidades que no nos habíamos imaginado, sobre las cuales nos hacemos preguntas nuevas que nos desesperamos por no poder contestar. Por lo demás, el historiador debe estar alerta con la información disponible, que a veces puede ser abundante, continua y bien presentada, y sin embargo que informa poco sobre la vida real de la gente. Mucho de la investigación histórica avanza por la cantidad de documentos históricos que van siendo asimilados, que dan versiones cada vez más ricas de diversos momentos. Pienso en la conquista, sobre la cual al comienzo se contó con las cartas de relación y las crónicas. Primero las publicadas y después las que comenzaron a editar en el siglo XIX, las que se comenzaron a editar en el siglo XIX. Más tarde, cartas y documentos del Archivo General de Indias. Después los códices y las relaciones en náhuatl de la conquista y las relaciones en otras lenguas indígenas. Después, los documentos judiciales y notariales sobre los conquistadores, los juicios de residencia, las relaciones de méritos y servicios, de conquistadores españoles, pero también de indios que presumen haber sido conquistadores junto a los españoles, que aducen documentos para certificar su participación junto a los españoles en la conquista de Tenochtitlan y de los demás territorios de la Nueva España. Las cartas también y los pleitos inmensos de Hernando Cortés, de Vasco de Quiroga y otros funcionarios. Este aumento de la documentación incorporada, más allá de las controversias entre indigenistas e hispanistas y sus derivaciones, es la que ha enriquecido el conocimiento de la conquista, sus causas y consecuencias. Algunos autores han desarrollado enfoques hipercríticos sobre las fuentes.
por ser cristianas, europeas o de la clase dominante. Pero el hecho es que tenemos las fuentes que tenemos. Y no queda más que estudiarlas con los instrumentos de la filología, la crítica y el sentido común para establecer lo que nos dan y lo que no nos pueden dar, como cualquier otro documento. El buen historiador debe combinar la crítica de las fuentes y de los razonamientos con la imaginación y la empatía, pues los documentos jamás lo explican todo. Por ello, en la defensa de la investigación y la difusión de la historia, actualmente sometida a ataque presupuestal e ideológico, es fundamental la defensa de los archivos y el patrimonio cultural todo, para que puedan conservar, restaurar, digitalizar, dar a conocer los documentos necesarios e irreemplazables en una era en la que los peligros de destrucción son muy grandes. Varios archivos mexicanos importantes están viviendo graves carencias de presupuesto que les impiden funcionar y dar servicio y los ponen en peligro, como la Fonoteca Nacional y el Archivo de Notarías, entre otros. Recuérdese asimismo que los soportes digitales son menos duraderos que los impresos y que buena parte de nuestro acervo cultural resguardado en línea está en peligro de perderse con las guerras cibernéticas que vivimos. A lo anterior se agrega el robo y venta de documentos de los archivos. Si el tema de los documentos y los archivos debió estar presente en el simposio sobre historia para qué en 1980, con mayor razón en 2022. Es momento de insistir en la importancia de preservar la documentación histórica y el patrimonio cultural y natural mexicano en tiempos de todo tipo de agresiones. Vivimos una peligrosa confluencia de destrucción patrimonial que proviene de la lógica ciega del capitalismo y la catástrofe económica y ecológica, climática, microbiológica que desencadenó, del afán destructivo de los gobiernos autoritarios que se afirman en el planeta, del crimen organizado, del azote de las guerras, con la amenaza nuclear que pende sobre nosotros. Somos lo que hemos sido, y las pérdidas del patrimonio cultural, de archivos y bibliotecas son irreparables lesiones al ser mismo de la humanidad, inhabilitado para saber cómo se hizo como es. Parte de este afán destructivo, la remoción de estatuas de héroes del pasado apoyada por el gobierno implica un atentado al patrimonio cultural de la humanidad que ve a los personajes del pasado no como representantes de aspiraciones patrióticas, sino como monumentos antiguos, por lo general bellos o con cierta pátina que los hace evocadores, que nos dejan un recuerdo sobre cómo fuimos y nos hacen pensar. Ciertamente, el para qué de la historia, su por qué, tiene que ver con algo específicamente humano, su facultad de conocer el mundo y de conocer a sí mismo, su curiosidad, lo cual necesariamente se da en una dimensión temporal, pues como lo señalaron Miguel León Portilla y Hugo Iriart, entre otros, el hombre es el único animal consciente del tiempo, que sabe que va a morir, que vive en generaciones. La memoria conserva una dimensión fundamental del ser, el pasado, y en primer lugar, los humanos se interrogan por su propio pasado, junto con los suyos, familiares, colaboradores, con los que comparten un lenguaje y pueden hablar y aclarar acontecimientos. La memoria halló también manera de transmitirse a través de los viejos, que cuentan historias por la noche alrededor del fuego enigmático y evocador, transmitiendo sus propios recuerdos y los que a ellos les comunicaron sus abuelos. Poco a poco, algunos recuerdos antiguos acerca de los primeros tiempos de la llegada de la banda a determinado valle, sobre los grandes peligros, sobre el origen del fuego, se fueron cristalizando bajo la forma de mitos que conforman cuerpos de conocimientos acumulados por generaciones, como lo vio el rumano Mircea Eliade. Con el paso de las sociedades de cazadores y recolectores nómadas a las de agricultores sedentarios, se acentuaron las diferencias sociales y se fortaleció una clase gobernante,
con reyes, sacerdotes, guerreros, astrólogos, artistas, pintores e historiadores, que centralizaron y monopolizaron la memoria histórica e impusieron una versión básica sobre los dioses, los primeros hombres y gobernantes, los inicios de la agricultura y acontecimientos de cada reino. Desde estos tiempos remotos hasta los nuestros, los historiadores estuvieron al servicio de las autoridades civiles y religiosas, aunque como tales historiadores, su necesidad de decir la verdad de las cosas y desmentir los errores del pasado les dio una autonomía y un margen de sinceridad en sus relatos. A partir del siglo XVIII, vimos que lo refiere Florescano, la historia comenzó a liberarse de las ataduras políticas para centrarse en buscar respuestas con base en la mayor cantidad de fuentes bien estudiadas. En México, historiadores conservadores como Joaquín García y Casbalceta reconocieron la importancia del periodo novohispano en la conformación del país y sentaron las bases para su conocimiento con la compilación, edición y estudio de documentos, con una bibliografía mexicana del siglo XVI y un vocabulario de mexicanismos. En el siglo XX se expandió la profesionalización del estudio de la historia, primero en la UNAM y el Colegio de México, que definió criterios estrictamente historiográficos para el tratamiento de los diferentes temas. Mucho se ha hablado de las definiciones políticas de los historiadores mexicanos, pero debe considerarse que, como lo destacó James Lockhart, la historia mexicana no solo la han estudiado mexicanos, sino también historiadores estadounidenses, ingleses, franceses, italianos, alemanes y otros. De modo que disponemos de elementos para juzgarnos fuera de nuestros parámetros autocomplacientes. Enrique Florescano, por cierto, jugó un papel importante en la promoción de traducciones de libros de historia de México en varias colecciones y editoriales. Algunas de estas son las condiciones bastante propicias en que se encontraba la historia mexicana en 1980, cuando se escribió Historia para qué, y que continuaron y se intensificaron en los siguientes 42 años. No quiero dejar de mencionar la influencia del AGN, renovado en Lecumberri, trasladado y organizado por Alejandra Moreno Toscano, y de una modernización de los archivos del país. Un elemento es la masificación de los estudios históricos. La cantidad cada vez mayor de historiadores que estudian en universidades y centros de estudio mexicanos y extranjeros. El historiador Woodrow Bora mencionó desde 1986 a hordas de estudiantes de doctorado reunidos en sus congresos. El aumento del apoyo a los estudios y la difusión de la historia comenzó en los años 70, con la respuesta del presidente Luis Echeverría Álvarez a la rebelión estudiantil de 1968, que él mismo azuzó y reprimió. Las investigaciones son cada vez más exigentes en cuanto al estudio de cuerpos documentales diferentes, lo cual ha redundado en progresos en el estudio de la historia de México, tanto en lo que se refiere al periodo prehispánico, con los estudios arqueológicos y epigráficos, como al colonial, como con el aprovechamiento de un corpus amplio y rico de información en español, en náhuatl y otras lenguas indígenas, que ha permitido acercarse a cada lugar y antiguo señorío indígena y apreciar a México como verdaderamente es, muchos Méxicos, many Méxicos, para retomar el libro del título del libro de 1941 de Leslie Bird Simpson. Una apreciación de los cambios historiográficos de estas últimas décadas se puede hacer comparando la primera edición de la Historia General de México, promovida por Daniel Cosío Villegas en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y publicada en 1976, con la nueva versión titulada Nueva Historia General de México, publicada en 2010. Ya la edición de 1976 había sido notable en su síntesis informada de una historiografía moderna y rigurosa que había tenido tiempo de desarrollarse y madurar. Sin embargo, la edición de 2010
da cuenta de un enriquecimiento de nuestros conocimientos. Sobre el México antiguo, la extensión de los estudios arqueológicos permitió un conocimiento cada vez más sofisticado de la ideología y el arte de la clase gobernante, pero también de los más iguales. Al mismo tiempo, se desarrolló una línea de investigación gracias al descubrimiento del carácter logofonético de la escritura maya, que combina signos que representan sonidos con signos que representan palabras, y que permitió un conocimiento renovado de la historia maya, su vida política y militar, su pensamiento, sus lenguas, su poética, su concepción del mundo, gracias a que, pese a la destrucción de casi todos los códices mayas prehispánicos, sobrevivió una abundante y creciente cantidad de textos antiguos en maya, escritos en cerámica, murales y piedra, del preclásico en adelante. El periodo novohispano también se enriqueció de manera notable en estos años. Lockhart y León Portilla estimularon el estudio del gran corpus de documentos en náhuatl y otras lenguas indígenas que revolucionó nuestro conocimiento de la vida de los indios en el periodo novohispano, durante el cual mantuvieron la organización política de sus antiguos reinos, su carácter corporativo, su autonomía, sus lenguas y mucho de su cultura, que fueron atacados todos a partir de la independencia. Mientras que las fuentes existentes para el periodo prehispánico, la arqueología, los códices, los anales en lenguas indígenas, enfatizan la vida de la clase dominante, los documentos novohispanos nos informan más sobre la gente humilde, como les dije, los más iguales. El estudio del siglo XIX, hasta entonces desconocido fuera de lo político, también ganó en consistencia, al igual que el XX, con el alejamiento que dio el paso del tiempo, que sin embargo no se ha librado del todo de la ideología de la Revolución Mexicana, que estudió Arnaldo Córdoba, como vimos. Un cambio fundamental se dio en la historiografía mexicana y en la del resto del mundo después de la publicación de Historia para qué. La computadora personal. En un primer momento facilitó la redacción de documentos, corregir, borrar y añadir a gusto. Cambió la manera de pensar de la gente. También sirvió para guardar y transmitir informaciones en discos. Pronto nació Internet, que permitió la intercomunicación inmediata de los investigadores, que pudieron compartir con facilidad sus preguntas, dudas y hallazgos, investigaciones y archivos. Se crearon grandes repositorios y buscadores de información, hasta entonces impensables. Muchos libros y documentos antiguos están ahora en línea, no todos. Vivimos un momento privilegiado en los estudios históricos y en la transmisión de los resultados gracias a los medios digitales y las redes sociales y en la transmisión en línea de las presentaciones, conferencias, mesas redondas. Vivimos los beneficios de la era de la reproductibilidad técnica de los bienes culturales, parafraseando la expresión de Walter Benjamin, que ha permitido ampliar la oferta cultural gratuita o barata, que ha producido una democratización del acceso al saber. Si la humanidad sufre y lucha debido a la escasez, los bienes culturales han dejado de ser escasos, son abundantes y bastan para hacer una humanidad rica. Rica en bienes culturales, culta, sabia, sana, productiva, feliz. Por supuesto, la condición es la posibilidad de acceso a esta riqueza cultural que depende de una educación pública efectiva, técnica y humanista, necesaria para la regeneración del país. A partir de 2020, con la pandemia y el encierro doméstico que provocó, se potenciaron instrumentos como el Zoom que permiten la organización de mesas de discusión y clases. Los estudios históricos salieron enriquecidos de la epidemia gracias a que puso a disposición de los estudiosos instrumentos de comunicación que permiten un ahorro de tiempo, transporte y contaminación. A los historiadores nos hizo más productiva la pandemia.
La epidemia no afectó gravemente los estudios históricos y estimuló la difusión de la información a través de medios digitales para públicos muy diversos y nos obliga a reconsiderar la organización de nuestra vida académica y su inserción en la vida cultural y en un proyecto de educación del país. Pero además de la epidemia, nos enfrentamos hoy en México a un gobierno destructivo que ha procedido a un ataque a los estudios históricos y científicos en general mediante la disminución presupuestal a instituciones meritorias dedicadas a la investigación, la enseñanza y la difusión de la historia y al resguardo de archivos y monumentos, a nuestro patrimonio cultural y natural. Al mismo tiempo, la falta de respeto a la verdad en el discurso político oficial se ha transmitido en las nociones gubernamentales sobre la historia mexicana. Sin embargo, como hemos visto, los medios digitales han permitido una democratización de la difusión de la historia que ya no deja el lugar de antes al discurso oficial. Sin embargo, está por verse el control de los medios en la reconfiguración despótica de los gobiernos del mundo. Y nada de lo que tenemos está garantizado. Las instituciones que más peligran son los archivos y el patrimonio cultural y natural, porque son el repositorio de nuestra memoria posible y son únicos e irreemplazables. Y todo esto en condiciones de fuerte peligro por las grandes destrucciones y daños ocasionados por las guerras que se están desencadenando. La respuesta a la pregunta ¿historia para qué? Es que la historia, con su búsqueda serena y gozosa de las verdades del pasado y el uso de la razón y la compasión para comprenderlas, es la única actitud que nos da los elementos para tratar de entender y tal vez resolver algunos de los problemas que nos tienen atenazados. Quizás, en caso de que se destruya la humanidad, de destrucción de la humanidad, sirva de testimonio de algunas de las historias que conformaron nuestra extraña aventura humana. Entonces, esto, muchas gracias, es lo que les quería yo leer. Disculpen ustedes de lo largo, pero también les quería enseñar brevemente las conferencias que se dieron en esta Academia Mexicana de la Historia. Vean ustedes, el libro que comentamos es de 1980 y en la Academia Mexicana de la Historia, obviamente con la inspiración de este libro y con la presencia de Enrique Flores Cano, es cuando decidirá en 1998 hacer un ciclo precisamente titulado Historia para qué. A ver si Adolfo y Yasmín nos pueden proyectar algunas de las imágenes que muy amablemente Yasmín y el equipo de la Academia Mexicana de la Historia prepararon. Esta es una edición previa que yo no tengo de Historia para qué, editada por el Archivo General de la Nación. Ese fue un descubrimiento de Yasmín. Yo no tengo esta edición, yo tengo la edición que aparece posteriormente, que es la que les enseñé hace un momento, la edición de siglo XXI, editores de 1980, muchas veces reimprento. Aquí tenemos las fotos de sus colaboradores, Carlos Pereira, Luis Villoro, Luis González y González, el joven José Joaquín Blanco, Enrique Florescano, Arnaldo Córdoba, Héctor Aguilar Camín, Carlos Monsiváis, Adolfo Gili y Guillermo Bonfil Batalla. Y de Enrique Krause, que participó con su crítica a la polémica acerca de las cuestiones fundamentales planteadas por los diferentes autores de Historia para qué, y que es pues, miembro numeral de la Academia Mexicana de la Historia, entre otras instituciones. Entonces miren qué bonitos los carteles y qué interesantes las conferencias. Esta es la primera de 1998. Miguel León Portilla, El legado de Mesoamérica, Flores Cano, Historia e Identidad Nacional, sus reflexiones sobre la memoria de México, la memoria mexicana. Josefina Muriel, el papel de la mujer en la historia, tema poco conocido.
Enrique Krause sobre la presidencia imperial, los libros la gran trilogía que hizo sobre los presidentes de México, Clementina Díaz de Obando, el himno nacional, Josefina Vázquez, Zoraida Vázquez, las intervenciones extranjeras en el siglo XIX, y de Gisela von Boveser, la vivienda en la Ciudad de México en la época colonial. Ese es solamente el primero de 25. Yo no sé si vamos a, pues veámoslas, traten de leer. Gisela sigue aquí, entre otras conferencias, está la de mi padre, José Luis Martínez, que hace un plan literario de la segunda mitad del siglo XX, que pocas veces pues, no se había animado mi padre a hacer, porque pues es relativamente fácil hacer un balance literario del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX, pero ya de la segunda mitad, ya la literatura mexicana se bifurca por varios campos que hacen el trabajo mucho más difícil. Vean ustedes todas las conferencias importantes que se dan en este ciclo de 1989, de Gisela von Boveser, de Elisa Vargas Lugo, de Josefina Muriel, de Carlos Herrejón Peredo, de Mauricio Beuchot, de Álvaro Matute, además de José Luis Martínez. El tercer ciclo de 2000, Andrés Lira, Instituciones Políticas en la Historia de México, de Enrique Krause, Introducción a la Biografía, el más biógrafo de nuestros historiadores, Enrique Krause, Álvaro Matute, La raza como explicación histórica en Molina Enríquez. Gisela siempre va a seguir la hacienda en la vida rural de México, su primer tema de investigación. Josefina Zoraida Vázquez, el primer federalismo mexicano. Eduardo Matos Moctezuma, Historia de la Arqueología en México, sobre lo cual ha sacado Eduardo libros magníficos. Josefina Muriel, la gran historiadora, Historiografía de los hospitales en la época virreinal, la autora de Los hospitales de la Nueva España, que hace esta recapitulación, y Miguel León Portilla, Los códices, primeros libros de México, tema que después desarrolló un libro precisamente con este tema. El cuarto ciclo de 2001, apenas alcanzo a leer, no sé ustedes, por eso estoy leyéndolo en voz alta para a ver si entre todos. Miguel León Portilla, la antigua y la nueva palabra indígena, cuando don Miguel en la revista Estudios de Cultura Náhuatl se comenzó a interesar por la Yancuic Tlachtoli, la nueva palabra en náhuatl, no solamente del náhuatl escrito del siglo XVI en adelante, sino la nueva palabra, sobre todo literaria. Y conferencias importantes de Jean Meyer sobre los franceses, de Álvaro Matute, de Josefina Muriel, de Enrique Florescano, de Clementina Díaz y de Obando, de Beatriz de la Fuente, de Eduardo Matos sobre Tenochtitlan, de Andrés Lira y de Josefina Zoraida, sobre Juárez, siempre Juárez, tema que precisamente ahora está retomando doña Josefina Vázquez, el tema de Juárez en las conferencias actuales de la Academia de la Historia. El cuarto ciclo de 2002, vean ustedes, se mantiene el mismo diseño, una conferencia magnífica de Enrique Krause sobre Vasconcelos, de Andrés Lira sobre Lucas Alamán, de Mauricio Beuchot sobre la obra filosófica de Fray Alonso de la Vera Cruz, el gran filósofo agustino, de Manuel Ceballos sobre Miguel Ramos Arizpe, Josefina Muriel sobre de grandes arzobispos de México. Quisiera leer esta conferencia, lástima que en esa época no se grabaran. Jean Meyer, comparación entre Felipe II e Iván el Terrible. Yo no sé si Jean publicó esta conferencia, de Álvaro Matute, imágenes de Francisco Javier Mina y de Josefina Zoraida Vázquez, nuestro villano favorito, Antonio López de Santana. Vean ustedes qué ciclo. Y todo este ciclo de Historia para qué, de alguna manera destaca pues que la comunidad de historiadores representada por la Academia Mexicana de la Historia se inclina por esta variedad, digamos, de esta historia abierta, por la variedad de temas históricos que vemos aquí desplegado, vemos esta vocación
de una búsqueda abierta en lo temático. Y eso es algo que a Andrés Lira siempre le ha gustado de la Academia Mexicana de la Historia, la variedad no solamente de temas, sino también de enfoques y, dice él, de estilos entre los historiadores de la Academia. Vean ustedes, Elisa Vargas Lugo, Los indios constructores de retablos, del gran Bernardo García Martínez, Ruptura o continuidad, Nueva visión de la conquista de la Nueva España, de Álvaro, o sea, la pervivencia de los pueblos de indios. Álvaro Matute, el mito del millón de muertos en la Revolución Mexicana, que también va a retomar nuestro director. Javier García Diego, sí, realmente hubo este millón de muertos durante los años de la Revolución Mexicana. Josefina Muriel, los valores humanos en la creación de los hospitales de indios de la Nueva España. De Josefina Zoraida, pronunciamientos y planes políticos. De Andrés Lira, las dimensiones políticas de la conciencia. El 16 de Gisela von Boveser, las ideas sobre el más allá entre los novohispanos. Aquí vemos a Gisela, cómo fue pasando de los temas de historia económica, rural, mexicana, a cada vez más historia de las conciencias y de la religión, de la religiosidad en la novohispana, en el periodo novohispano. Y finalmente de Eduardo Matos, investigaciones recientes sobre el Templo Mayor, que ha seguido dando frutos desde que Eduardo Matos desenterró el Templo Mayor y mostró que debajo de los edificios coloniales se encontraba, pues no el Templo Mayor, los vestigios del Templo Mayor que nos permiten apreciar las diferentes fases constructivas del Templo Mayor. Este fue una de las grandes aportaciones de el gran Eduardo Matos Moctezuma y que ya expuso en su conferencia para Historia para qué de 2003. 2004, Eduardo Matos, La piedra del solo calendario azteca. Vean ustedes, de Jean Meyer, El espionaje, el caso Dreyfus, Elisa Vargas Lugo, Proceso histórico y pictórico de imágenes de la Inmaculada Concepción, de Álvaro Matute, perdón, es que leo muy mal, Lorenzo Boturini, Nuevas luces sobre su vida y obra. Ya ven que Álvaro Matute, bajo la dirección de Miguel León Portilla, se interesó mucho por las ideas históricas de Lorenzo Boturini y por la inspiración que recibió del filósofo Jean Battista Vico. Enrique Florescano participa en este ciclo de 2004, Enrique Florescano, Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica, dentro de su gran ciclo de libros sobre la memoria mexicana. Andrés Lira sobre, es que no alcanzo a leer, perdónenme, tal vez ustedes sobre algo de los virreyes, y Gisela von Boveser ya su interés por Frida Kahlo, que ha continuado en sus investigaciones recientes. La historia se puede ocupar de todos los temas. Vean ustedes qué bello cartel en 2005, el octavo cartel, Elisa Vargas Lugo, Beatriz de la Fuente, Andrés Lira, sobre el Teatro Americano de Villaseñor, Eduardo Matos, Gisela von Boveser, Enrique Krause, La presencia del pasado, este gran libro que estaba realizando en esos años, 2005, sobre la historiografía del siglo XIX, su visión del pasado prehispánico, su visión del pasado colonial, su visión del presente, esta historiografía dividida entre liberales y conservadores, donde esta división no representa precisamente la supuesta separación de los buenos y de los malos que nos vendió durante mucho tiempo la historiografía de la Revolución Mexicana, historiografía para niños de buenos y malos. En un artículo de Ida Rodríguez Prampolini sobre el culto a Jesús Malverde en Sinaloa, ya entonces, de Josefina Muriel sobre Pedro López, médico y filántropo del siglo XVI, y de Jean Meyer, el conflicto religioso en Oaxaca. La excepción confirma la regla. Sobre la cristiada que él ha estudiado a lo largo de su vida en varios libros magníficos.
el noveno ciclo 2006 con artículos de Elisa Vargas Lugo, Eduardo Matos Moctezuma, Clementina Díaz y de Obando y Andrés Lira. En fin, no me voy a aventurar a seguírselos leyendo, de Mercedes de la Garza y de Josefina Muriel. El décimo ciclo de Andrés Lira, Amar a Dios en Tierras de Indio, Gisela von Boveser, Eduardo Matos, Virginia Guedea, Josefina Zoraida, Álvaro Matute, Ángeles Romero Frisi, Elisa Vargas Lugo. Y como veo que el tiempo avanza, le voy a pedir a Yanin y a Adolfo que vayan pasando, ya solamente para que vean ustedes los carteles y de paso alcancen ustedes a leer los nombres y de los conferencistas y los títulos de las conferencias. Se antojaría comentar cada una de estas conferencias. Es un patrimonio importante y no sé a partir de qué momento en la academia comenzamos a filmar, a tener registro en video de las conferencias que damos y cuáles son las que sí tenemos en nuestro archivo, que pueden ustedes venir a consultar a nuestra sede en la Plaza Carlos Pacheco. Y con este cartel, pues este es el de ahora, nuestro 25º ciclo de conferencias, Historia para qué, que comienza hoy 10 de agosto, y esperamos mucho que puedan ustedes seguir viniendo a las siguientes conferencias de Carlos Illades, Rafael Rojas, Ana Carolina Ibarra, Antonio Rubial, Andrés Lira, José Antonio Serrano, René García Caso y sus colaboradores. Entonces les agradezco mucho su atención y si tienen ustedes alguna pregunta, pues estoy aquí para intentar resolverla. Muchas gracias. Doctor Barax, muchas gracias por su conferencia de esta tarde con la sesión que inauguramos, pues justo nuestro ciclo de Historia para qué. Y pues vamos a ir a las preguntas, ya vemos aquí algunas preguntas del público para que pues contestemos estas preguntas. Tenemos aquí a Cris Ragad, dice, la disciplina histórica atraviesa por una crisis sobre sus fines. Pregunta ella y comenta, escribo como historiadora y como docente de la asignatura en secundaria. Me he encontrado con este tipo de cuestionamientos sobre su viabilidad y su pertinencia en estos tiempos. Pregunta ella, ¿para qué nos sirve a nosotros los docentes saber historia? Y va ligada con la que hace Andrea también y consulta, ¿no? ¿Cómo poder trabajar y contribuir para que los alumnos de educación secundaria entiendan el para qué de la historia? Bueno, yo nunca he creído eso de la crisis de la historia. Pues la historia es sencillamente que los seres humanos se conocen a sí mismos, es un autoconocimiento del ser humano. Así como necesitamos conocer el mundo, necesitamos conocernos a nosotros mismos como parte de este mundo y para podernos desarrollar como seres humanos, para poder progresar, para poder vivir vidas mejores, necesitamos conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos y una parte fundamental de este conocimiento
de este conocimiento, pues es precisamente el de la historia. Y como espero haber mostrado en esta conferencia, pues pese a que ha habido una serie de cuestionamientos a lo largo del tiempo sobre la validez de la historia, el hecho es que la historia ha, pues ha estado avanzando de manera particularmente fructífera, sin que esto haga que las lecturas de los autores del pasado dejen de ser importantes. Va a seguir siendo importante en cualquier momento seguir leyendo a Heródoto y a los historiadores más antiguos de la historia universal y de la historia mexicana, pero pero es de veras muy sorprendente los avances en el conocimiento de todos los periodos de la historia humana, de todos los periodos de la historia mexicana, prehispánico, colonial, del siglo XIX y XX, que estamos teniendo gracias a la historia. Una historia que nos permite reconocernos a nosotros mismos en periodos muy antiguos y reconocernos en lo que tenemos de semejantes y en lo que tenemos de diferentes al mismo tiempo. Yo creo que eso es parte de lo que nos interesa. Y tratar de meternos a las cosas de la historia, no con una historia, pues como externa, no, sino como cosas que acaecen a personas verdaderamente existentes, o sea, que nos involucran directamente a nosotros como seres humanos. Y yo creo que estamos en un buen momento para involucrar a los niños a la historia. Como les he mencionado, pues ya precisamente desde que se publicó Historia para qué, hasta en 1980 hasta ahora, pues se ha desarrollado muchísimo el Internet, la comunicación por todos estos medios, que ha permitido que para los niños y para los adultos, para los hombres comunes y para los especialistas, hay cada vez más materiales del mayor interés, imágenes, pinturas, documentos, videos, conferencias. Entonces, hoy en día para dar clases, yo creo que sería muy bueno que los maestros puedan contar con el gran patrimonio que constituye el conjunto de conferencias que producen las instituciones académicas mexicanas y del mundo. Sobre todos los temas tenemos conferencias, mesas redondas, documentales, películas magníficas que estoy seguro que van a interesar muchísimo a todos los niños y estudiantes del mundo. Ojalá se puedan aprovechar. Pero sí me refiero de manera particular a los materiales que van produciendo las instituciones académicas, la UNAM, el Instituto de Antropología e Historia, donde yo trabajo, la Academia de la Historia, el Colegio de Michoacán, en fin, es mucho el material. Vivimos un momento particularmente auspicioso, rico, que yo creo que sí va a fomentar en mucha gente el interés por la historia. Tenemos un gran instrumento en el Internet. La manera de que este instrumento lo usemos y nos enriquezca, en lugar de que nos empobrezca, es que tengamos una educación que nos haga aprovechar a los bienes culturales y naturales como los más valiosos por encima de otros, pues digamos, de lujos menos importantes para la vida. Bien, pues aquí tenemos un comentario y también una pregunta que creo que ya quedó un poco contestada, pero vamos a darle lectura. Carlos Gilbert dice, el acercamiento que nos permite el doctor Martínez Barax resulta interesante y el acercamiento a su postura, su verdad sobre el tema, implica la lectura del texto que comentó, debido a sus implicaciones con lo que en su oportunidad Roger Bartra explica en su texto Oficio Mexicano acerca del uso de las instituciones, la cultura y, añado, la historia en la configuración del uso político que se le da a la historia, lo cual implica, para superar este uso, ver la historia en su relación con la vida del hombre y en consecuencia ser partícipe de las disrupciones históricas a que invita Enrique Florescano
en la búsqueda de las múltiples verdades de los múltiples mexicanos, compuesto, como señala Bartra, de diferentes matrices. La pregunta sería, ¿de dónde partir para un estudio sobre historia? ¿De dónde partir sobre un estudio sobre historia para qué en los ámbitos de la educación básica, educación media superior? Creo que sí ha de haber, no lo conozco, pero sí ha de haber algunos buenos trabajos que se han hecho sobre la enseñanza de la historia en los libros de texto gratuitos. Yo creo que sí se ha de poder estudiar algo de esto, pero yo no conozco los estudios que respondan a la pregunta que nos plantea el compañero Carlos Gilbert. Un momento interesante que involucró precisamente a Enrique Flores Cano y a Héctor Aguilar Camín y otros autores de Historia para qué, fueron los famosos libros de texto en historia que promovió uh, Ernesto Zedillo Ponce de León antes de ser presidente de México, cuando fue secretario de Educación. Ernesto Zedillo, como presidente de México, quiso fomentar, pero como secretario de Educación, perdón, quiso fomentar unos libros de historia hechos por historiadores ajenos totalmente a los prejuicios de la historia nacionalista y patriotera de alguna manera tradicional en los libros de texto. Y pues varios historiadores participamos con Flores Cano y Aguilar Camín en estos libros atendiendo a criterios puramente historiográficos, cero ideología. Lo curioso es que esta intención no fue percibida así, fue percibida de manera bastante diferente, como si esta versión no ideológica, no patriotera de la historia de México, fue de las primeras veces que nos acusaron de neoliberales, una visión neoliberal de la historia de México, y fue una paliza tremenda que nos dieron a todos los autores de los libros de texto gratuitos. No sé si me estoy equivocando del año, me parece que fue de 2000, de 1992. Perla Andrea dice, muy interesante, doctor, muchas gracias por vislumbrarnos la constante búsqueda por el conocimiento histórico y su utilidad en nuestra realidad actual. Me gustaría preguntarle, ¿qué importancia tiene la conciencia histórica en nuestra sociedad contemporánea? Pues es lo que les he mencionado. El ser humano para vivir necesita conocer el mundo de manera objetiva. Esto incluye conocerse a sí mismo para poder mejorar el mundo actual que vivimos tanto en México como en el resto del planeta, una situación de grave crisis política, económica, ecológica, bélica, ideológica. Vivimos en una época de grave crisis y precisamente para que pone en peligro la existencia misma del ser humano, y precisamente en esta situación tan difícil que estamos viviendo, la única salvación que tenemos es el conocimiento objetivo de la realidad, que incluye, por supuesto, todas las ciencias, pero que incluye también la ciencia o la disciplina de la historia. Conozcámonos a nosotros mismos como, tal como realmente somos. Esta es la de las pocas posibilidades que existen para tratar de resolver los problemas que tenemos, o al menos, como dice Enrique Krause, al menos para consolarnos, pensando cómo en tiempos antiguos también vivieron nuestros antepasados momentos bastante difíciles, aunque aún así siento no tan arriesgados como los que estamos viviendo hoy en día, pues como lo expresa muy claramente Claude Lévi-Strauss en su ensayo Historia y Cultura, pues antes corría el riesgo de desaparecer tal o cual cultura o tal o cual civilización de la humanidad
pero no la humanidad en su conjunto debido a esta globalización que precisamente Lévi-Strauss percibió hacia 1980 cuando se estaba escribiendo el libro Historia para qué. Bien, hay 3 preguntas más que creo conveniente podemos leer y dar una respuesta. Dice Octavio González, muy buenas tardes. ¿Qué opina el doctor sobre la noción popular acerca de que la verdadera historia mexicana está oculta y la enseñada en la escuela y de forma mediática es falsa y manipulada? Y después también tenemos aquí una pregunta de Cristian Pascual. Dice, doctor Martínez, yo tengo una pregunta. ¿Cómo el gobierno influye en la manipulación de información en una investigación de historia? Y podemos cerrar esta ronda con lo que comenta y pregunta Manuel Salgado, ¿hasta dónde la historia nos puede servir para poder entender y al mismo tiempo podernos explicar los acontecimientos mundiales actuales por los que estamos pasando, como la guerra, las pandemias? Manda saludos y nos aclara que su nombre es José Luis Delgado. Muchas gracias. Son muchas las preguntas. Bueno, siempre va a haber esta desconfianza de mucha gente hacia la verdad, hacia los científicos, hacia la posibilidad de conocer y tener un conocimiento. Siempre ha habido esta actitud, digamos, irónica sobre lo que se puede conocer o no conocer, pero el hecho es que la verdad, lo que sucedió, sucedió, lo que sucedió se puede tratar de conocer de manera cada vez mejor. Siempre la verdad humana, la realidad humana es muy difícil de conocer, siempre va a haber muchos puntos de vista sobre ella, pero eso no quiere decir que la verdad de la realidad no exista, más bien lo que podemos pensar es que siempre vamos a tratar de acercarnos a conocerla cada vez mejor. Existe para conocer los acontecimientos del pasado, existen restos, documentos, restos arqueológicos para tratar de conocer, siempre insuficientes, siempre van a ser insuficientes y nos implican, como les dije, de crítica a las fuentes y a los argumentos con imaginación, con empatía hacia los hombres del pasado, porque sin imaginación. No podemos ir más allá de documentos que a veces son como los huesos que nos deben de permitir un hueso reconstruir el conjunto de un dinosaurio. A veces es así la cosa. El gobierno, pues sí puede influir de alguna manera sobre el tipo de investigaciones que promueve. Y el gobierno, sin duda, puede influir sobre las nociones históricas que reciben los mexicanos a través de la educación, a través de los libros de textos gratuitos. Este es un campo donde tradicionalmente la historia, el gobierno ha intervenido, digamos, en la concepción de la historia que pueden tener los mexicanos. Esto, de hecho, comenzó a cambiar. Les mencioné ahora estos libros de texto de 1992 hechos por Enrique Florescano y Héctor Aguilar Camín, pero ya desde antes, nuestra académica decana, Josefina Zoraida Vázquez, ya trabajó entre los libros de texto gratuitos y ya comenzó a cambiar desde su intervención allí un poco el tipo de enseñanza de la historia mexicana que reciben los mexicanos. Esta enseñanza canónica como de mural de Diego Rivera, como bien lo mostró Enrique Florescano en sus grandes murales historiográficos que él ha dado. Entonces, el gobierno ciertamente puede tener cierta influencia sobre la difusión de la historia. Pero ¿cuál es la influencia que va a poder tener sobre la historia que hacen los historiadores? Yo creo que esa es una influencia menos importante, a menos que corran los historiadores y que impongan a sus propios historiadores el gobierno, como puede suceder en países totalitarios. Pues felizmente no estamos en esa situación y más bien se encuentra que los historiadores,
los científicos sociales, los científicos de las ciencias naturales, exactas y exactas, pues no son manipulables. O sea, sencillamente ellos vamos a tratar de realizar nuestro trabajo de manera profesional y de la mejor manera posible. Nuestro objeto es conocer, investigar la verdad y averiguar la verdad de las cosas y transmitirla de la manera más clara posible a la gente. Esto es nuestra doble responsabilidad como historiadores. Buscar la verdad, transmitir y discutir esta verdad con nuestros colegas historiadores, pero de manera igualmente importante, transmitir la verdad a los mexicanos, un pueblo tan ávido de vivir, de conocer su historia, pero también muchas veces inserto en una serie de nociones un tanto mitológicas sobre lo que fue su pasado. De tal modo que la labor de los historiadores pues adquiere esta importancia peculiar, que es la de tratar de realizar un psicoanálisis del país, de que el país se conozca a sí mismo en cada uno de los momentos por los que ha pasado para tratar de entender cómo se ha ido haciendo como es. No sé si contesté bien todas estas últimas preguntas. Doctor, pues considero que sí, y voy a seguir dando lectura a algunos comentarios que nos han llegado aquí a nuestra transmisión. Tenemos una pregunta más antes del comentario. Dice, doctor Barax, ¿el libro Historia para qué generó alguna polémica? ¿Hubo refutaciones? Al tiempo, ¿hay libros que se asemejan al objetivo de Historia para qué? Gracias por la conferencia, escribe Virginia Torres. Pues bueno, la polémica es las que les mencioné yo mismo. Para comenzar, la historia para qué es en sí misma una polémica, porque no todos los autores defienden las mismas posiciones. Carlos Pereira, Luis Villoro, Luis González, José Joaquín Blanco, el propio Florescano, defienden la posibilidad de una historia abierta a todos los temas. En cambio, Arnaldo Córdoba, Héctor Aguilar Camín, Guillermo Bonfil, más bien dan una idea de la historia hecha en función del pasado, en función de objetivos económicos, políticos del pasado. Y esto es lo que va a criticar un autor que no fue incluido en este libro, Enrique Krause, y que lo va a hacer en un ensayo magnífico que él ha publicado varias veces en sus compilaciones sobre Historia para qué, criticando esta noción presentista, politizada de la historia, que la historia solamente se debe de hacer a partir del presente, lo cual es una obviedad. Pues obviamente los historiadores vivimos en el presente y escribimos la historia investigamos la historia desde el presente, pero abiertos a todas las temáticas independientemente de su supuesta trascendencia política o práctica para tal grupo u otro. Entonces, esta polémica que desencadenó Krause va a ser muy importante por las respuestas que va a suscitar de Arnaldo Córdoba, de Adolfo Gili, del propio Enrique Florescano, pero siento que la polémica se quedó allí y no avanzó más. El libro Historia para qué se siguió vendiéndose y ya no es sabido si la polémica ha continuado. Por eso aplaudo la iniciativa de Tomás Granados Salinas en Siglo XXI Editores, donde originalmente se publicó el libro, de fomentar una nueva reflexión alrededor de estos temas de la historia para qué, que adquiere pues una importancia pues muy grande por la situación que está viviendo el país, el mundo hoy en día por esta aceleración de la historia que vimos. Vean ustedes la historia que antes se medía por millones de años, después por decenas de miles de años, después por siglos. Hoy en día la historia se vive, los cambios anuales, los cambios que vamos a vivir nosotros y que van a vivir nuestros hijos en estos años inmediatos son mucho más acelerados.
que los cambios que se han venido dando a lo largo del tiempo y nos obligan a tomar una conciencia mucho mayor sobre el ser humano en la historia, el ser humano en el paso del tiempo, debido a esta aceleración de la historia. La historia que acelera nos obliga a tomar conciencia de la historia en el paso del tiempo, pero al mismo tiempo, esta historia que se acelera es una historia que crea y que al crear destruye, y que destruye de manera acelerada especies humanas y naturales, monumentos históricos, documentos, lenguas, la destrucción cultural que vivimos es acelerada. De tal manera que los historiadores nos toca jugar un papel como que de salvamento histórico-cultural, salvamento de nuestra memoria, porque como creo que lo enfaticé suficiente en lo que les leí, pero el patrimonio cultural, los documentos preservados en los archivos son únicos e irreemplazables. O sea, si desaparecen, no es que por arte de magia aparezcan otros nuevos y diferentes. Lo que se perdió y se está perdiendo mucho de manera acelerada. De manera que, que el historiador le toca un poco tratar de rescatar, el trabajo del historiador es una lucha contra el olvido, que se puede dar con la destrucción de los documentos históricos. Y como vimos que lo vio el filósofo Luis Villoro, en la eventualidad de una destrucción del planeta, pues las obras que dejen los historiadores en las bibliotecas, si no son ellas mismas destruidas también, pues van a permitir a otros seres inteligentes tal vez hacerse una idea de esta cosa extraña que fue nuestra breve vida humana, estos escasos cientos de miles de años de existencia que va a haber sido la historia humana, que es una gota de agua en la infinidad del transcurrir histórico celestial. De modo que esta utilidad no despreciable de los estudios históricos que ahora nos trajo la relectura en 2022 de Historia para qué, escrito en 1980, particularmente el ensayo que allí publicó el filósofo Luis Villoro. Bien, doctor, pues no me queda más que agradecer pues esta conferencia que nos ha dado a atender. Esperamos a la mayoría de los comentarios y preguntas del público. Sabemos que algunas tal vez nos quedaron pendientes, pero se las haremos llegar al doctor justamente para que las atienda. Y pues agradecemos a todos las felicitaciones, todos los comentarios que nos han hecho. Aquí nos preguntaban si podían obtener los carteles de manera digital. Pronto estarán en nuestra página oficial de la Academia Mexicana de la Historia. Lamentablemente en físico, pues hay muy pocos ejemplares que existen en nuestro archivo histórico que hemos podido pues ir recolectando porque han sido 25 años y pues ya imaginarán en su momento también la emisión de carteles no era igual que ahora, entonces pues nada más podemos ponerlos a su disposición de manera digital. No sé si quiera agregar algo, doctor, antes de despedirnos. Pues agradecerte a ti, a Alexis, Adolfo, del trabajo que hicieron para organizar este ciclo, este 25º ciclo, pero también de haber compilado los carteles. Yo creo que fue un trabajo muy, muy valioso, nos hace cobrar conciencia sobre la riqueza del trabajo de los historiadores, los de la academia, pero también los historiadores fuera de la Academia Mexicana de la Historia. Y les agradezco en verdad mucho a ustedes y a nuestro público por su atención y participación en esta conferencia. Muchas gracias. Bien, pues antes de irnos también justo aquí me recuerdan que hay quienes nos consultaban desde cuándo tenemos disponible en videos este ciclo.
A partir del 2002 ya empezaron a hacer grabaciones del ciclo de Historia para qué, que están también en nuestra biblioteca. Esas las pueden venir a consultar aquí en la sede de la academia. Lo único que les pedimos es comunicarse vía telefónica o por correo para que hagan una cita, pues por cuestiones de la pandemia atendemos de manera escalonada a nuestro público, pero pueden venir a ver estos videos a partir del año 2002, que ya tenemos el ciclo en la biblioteca. Pues nos despedimos esta tarde. Recuerden, los esperamos la próxima semana para darle continuidad a nuestro ciclo Historia para qué. Recuerden, es los miércoles a las 17 horas y vamos a tener el próximo 17 de agosto la conferencia El marxismo en México, que impartirá nuestro académico de número, el doctor Carlos Illades. Pues que tengan muy buena tarde. Nos encontramos en las próximas transmisiones de la Academia Mexicana de la Historia. Hasta pronto.